porque ese es lo que se considera sobre todo que es el pilar, porque sin la tecnología, sin el conocimiento, todo lo que hacemos o los desarrollos de nuevos productos está bastante limitado. Y sobre todo lo que se intenta es favorecer unos productos nuevos, sobre todo nuevas áreas como el caso de biológicos, bioestimulantes, que son todavía mucho más sostenibles, en los cuales sobre todo la utilización te garantiza una mayor producción en el mismo sitio, que al final ese es el objetivo, ¿no? Porque, bueno, al final salió hace unas semanas que somos 8.000 millones de habitantes ya en el mundo y que, claro, no podemos estar talando árboles, no podemos destruir el ecosistema o el medio natural, porque también eso es importante para nosotros, pero sí lo importante es producir más donde tenemos los campos. Y para ello hay que utilizar estas nuevas tecnologías. Y dentro de eso, además de lo que es el desarrollo de agroquímicos, biológicos o este tipo de sustancias y componentes activos, lo importante también es la sostenibilidad. Por eso la empresa lleva a cabo una gran cantidad de estrategias, de proyectos asociados a la sostenibilidad, sobre todo porque sabemos que lo importante es que si no mantienes tu campo, no mantienes tus condiciones, tu salud del suelo, la biodiversidad, la fauna auxiliar, todo lo que es el control de las malezas, de las plagas, de los herbicidas, bueno, malezas, del caso de las enfermedades, todo ello lo que va a provocar es que el control es mucho más difícil y por eso sobre todo la empresa ya no solo se enfoca en los productos, que sí que es el principal business, pero también en cómo garantizar, en cómo enseñar, en desarrollar a los agricultores, capacitarlos, sobre todo para que lo hagan de una forma más adecuada, con el uso de nuevas tecnologías, el uso de sensores, el uso también de medidas y manejos más sostenibles, y que todo ello al final se han desarrollado a nivel científico, sobre todo por también comunidades y expertos científicos externos, no solo por los de la empresa, sino que también están validados externamente, y con todo ello pues poco a poco se intenta llegar a esa agricultura sostenible, regenerativa, la cual favorezca sobre todo la producción de alimentos, la rentabilidad para los agricultores y sobre todo que todo se mantenga de una forma más natural. Comentabas. Hablo mucho, ¿no? No, no, no. Perdón. Luego cortáis y editáis. Ay, perdón, no te había visto. Comentabas hace un momento en tu exposición que sin agroquímicos no podría haber alimentos, ¿no? Así de fácil. Sí. Como tú comentas, pero como tú sabes, ahorita aquí en México tenemos ahí un asuntito, sin meternos en fulano mengano, Sí, simplemente saber cuáles son las implicaciones, por ejemplo, en el caso del glifosato. ¿Sí? A ver, el problema es que yo no soy de esa parte y de México o sea, yo no me enfoco en eso. Entonces, Okay. A lo mejor lo que yo te vaya a responder no es lo que realmente ocurre porque no me es el caso. Ajá, ok, entonces precisamente, ¿qué pasa precisamente si se tratan de modificar o no es tan fácil eliminar un herbicida, ¿no? Como de la noche a la mañana, lo vamos a quitar. O sea, más bien sería a lo mejor la parte técnica. Sí, ¿Qué pasa entonces en un momento dado si en cualquier país del mundo, no aquí en México, dice, no, vamos a quitar este herbicida así de la noche a la mañana? ¿Cuáles son las implicaciones para el agua? Vale, eso sí, porque si hablamos de productos, yo es que ya me pierdo. Yo no, no soy o sea, yo estoy en la parte de sostenibilidad y desarrollar biodiversidad, salud del suelo. Entonces, claro, todo lo otro me lo sé, pero no sé si es lo que ocurre en México. Entonces tampoco quiero confundir las cosas. Gracias. Pero no, bueno, a ver, sobre todo cuando se hacen estos cambios, ¿no? Sobre todo muchos vienen a partir de regulaciones. ¿Estabas hablando? No. Bueno, cuando se hacen todos estos cambios y las regulaciones, sobre todo que vienen a niveles de comisiones de otros países, de otras regiones, ¿no? De gobiernos. A ver, generalmente se tiende, muchas veces está asociado a una función más social que una función realmente realista de lo que pasa en el campo. Porque hay productos que, por ejemplo, los agricultores saben que no tienen reemplazo. Entonces, ellos quieren utilizar, o sea, quieren tener una producción, cosechar, necesitan a veces utilizar cosas que desgraciadamente no existen ahora. Entonces, los plazos a veces son muy limitantes y sí que hay que tener en cuenta trabajar conjuntamente, no tomar una decisión drástica que te lo cambie todo porque dejas al agricultor desnudo, sin alternativas,
y ello lo que provoca es que vas a tener un problema importante en el manejo, ¿no? Y en el control de plagas, de malezas, de enfermedades, y sobre todo extender unos plazos que sean adecuados para esos cambios, pero siempre escuchando al agricultor. Siempre y cuando con esos productos, pues bueno, si no hay problemas, generalmente no hay problemas, es para ver cómo se hace. Pero, no sé si te he respondido, Sí, pero perfecto. Sí, ya. es un poco, a ver, es compleja, ¿no? Porque la parte de todos estos yo sé casos que a los agricultores incluso protestan a los gobiernos porque les quitan algunos productos, pero no tienen alternativas. Claro, si no tiene una alternativa, el agricultor piensa en su bolsillo. Es un poco, es buscar una balanza entre todos. Es cierto que hay que actualizar las cosas, hay que mejorarlas, pero esa es la tendencia, ese es el camino. Lo que pasa que no, o sea, yo siempre lo pongo como los ejemplos que te pasan a ti, ¿no? Imagínate un caso ejemplo, es el autobús de línea, que tú te subes al autobús para ir a trabajar. Te lo quitan, te hacen un desastre, porque a lo mejor no tienes otro autobús cómo llegar. Entonces, claro, esos cambios a lo mejor tienen un sentido, pero es mejor ir avisando, ir formando, ir dando alternativas antes de ser drástico y decir hasta aquí, que es muchas veces lo que pasa. Sí, y ahora, bueno, en el marco de la COP27 y de los acuerdos que se han logrado, sí, no sé si me pudieras platicar cuál es la responsabilidad y cuáles son las áreas de oportunidad del campo para contribuir a que se logren estos grandes logros y que a lo mejor la de la temperatura, esa gran meta de 1.5 grados, se pueda conseguir. ¿Cuál es la responsabilidad? Vale. Bueno, no estuve en el COP, con lo cual no te puedo decir las conclusiones, pero sí, bueno, he leído cosas. A ver, para mí el cambio climático está ahí, ¿no? Es algo que realmente ya se está viviendo, es algo que en muchos países hay sequía, en otros hay inundaciones, en otros nieva cuando no toca o como donde nunca ha nevado. Entonces, claro, todo eso es un factor limitante que condiciona al cambio, y sobre todo la agricultura es muy sensible o extremadamente sensible a los cambios climáticos, porque los cultivos están adaptados a las condiciones, los insectos, las plagas, todo. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que saber que la agricultura no es el único sector industrial del mundo, sino que tenemos que tener alianzas entre todos y saber pues, que todos tenemos que ir a la vez para hacer ese cambio. La agricultura sí que puede revertir algunas cosas. No revertir es una palabra errónea, quizás desacelerar, sobre todo porque estamos hablando del suelo, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de paisajes, de ecosistemas, y claro, la agricultura juega un papel importante. Por ello, una de las funciones que sí que es importante es adaptar una agricultura sostenible, regenerativa, de conservación, aquella en la cual generalmente, por ejemplo, vayas a utilizar los productos químicos que son necesarios, porque se ha visto que sin ellos no vamos a poder alimentar a toda la población mundial, porque no se alcanzan las calidades, no se alcanzan las producciones, entonces es un factor limitante. Pero sí que conservando, regenerando y produciendo más donde tienes, utilizando las tecnologías adecuadas, sí que vas a poder alimentar y llegar a esos objetivos, también que los agricultores tengan su producción, su alimentación, y a partir de ahí pues que toda la cadena y todo fluya, ¿no? Y que los consumidores al final, que es la sociedad, y que son los que más trabas o más reclaman a veces, pues que también entiendan todo este proceso. Para mí muchas veces ya no es las redes sociales para mí han hecho el daño, ¿no? De que es muy fácil comunicar y hablar, pero siempre falta a veces las explicaciones y los conocimientos, porque imagínate una persona que tiene 1 millón de seguidores dice A y todo se lo cree, pero eso está refutado, eso está dicho científicamente, existe, es así, y mucha gente lo hace y se lo cree, cuando a lo mejor es erróneo. Entonces sí que es importante que en este caso todos basemos ese desarrollo para una agricultura más regenerativa, una agricultura en la cual se favorezca el ecosistema o el agroecosistema, que vayamos todos a la vez y de forma adecuada, sobre todo para intentar disminuir o desacelerar ese cambio. En proporción, ¿no tendrás alguna cifra de cuánto, por ejemplo, aporta lo que puede llegar a generar de contaminación las actividades de campo respecto a otros tipos de actividades? Es difícil una cifra porque cada país tiene unos manejos. Hay, por ejemplo, Brasil, Argentina utilizan siembra directa. Siembra directa es que tú no cambias el suelo, o sea,
que no lo perturbas, en otros países hacen perturbación del suelo. O sea, es que es muy local esas cifras, esos cambios. Sí que se ve que puedes revertir en cantidades importantes, no inmediatamente porque no es algo que cambie así, pero sí que se está intentando estudiar y de hecho hay mucha ciencia, muchos proyectos que están viendo cuáles son las mejores formas de actuar, ¿no? Ahora mismo el secuestro de carbono hay un montón de proyectos, hay créditos de carbono, de forma que también se conciencia a los agricultores o a los productores de que se hagan las cosas de forma adecuada. Porque una de las cosas que sí que se ve es que muchas veces el cambio es hacerlo adecuado.